Saludos amigos y amigas. Soy el pastor Héctor Méndez y les doy la bienvenida a otro programa Mensajes de Esperanza, que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, que es Reverendo en abreviatura REV. Héctor Méndez. Ahí pueden encontrar ustedes todos los programas que hemos transmitido este año. Y la ventaja es que cuando usted no pueda ver el programa en vivo, en el momento, lo puede ver después, en cualquier otro momento, o inclusive días y semanas después. Estamos transmitiendo desde la ciudad del Doral, Miami, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Pueden encontrar también nuestro programa en mi página de Facebook, que es Héctor Méndez. O pueden escribirme también por correo electrónico, es muy fácil, mendezhector@hotmail.com. Mendezhector, todo corrido con minúsculas, hotmail.com. Escríbanos. También les agradecemos que si el programa les gusta, le den un like y que se suscriban, muy importante, que se suscriban. Tenemos ya más de 630 eh, suscriptores, queremos llegar a los 700. Vamos a ver si el Señor nos ayuda y si ustedes cooperan compartiendo este programa con sus amistades. Ojalá, ojalá. Queridos amigos, en estos días vi un programa que hablaba sobre héroes anónimos, personas que habían sido capaces de transformar sus vidas venciendo adversidades de distinto tipo, como por ejemplo enfermedades, discapacidades, la pobreza, el abandono familiar, y mi mente empezó a trabajar y a recordar muchas personas que he conocido y que por diferentes motivos su situación ha cambiado. Por supuesto, para cambiar se necesita también mucha fuerza de voluntad, mucha disciplina y un gran esfuerzo. Desde que yo era niño, recordaba el ejemplo que se ponía en aquella famosa novela El derecho de nacer, cuando Albertico Limonta, joven pobre, criado por la madre adoptiva, María Dolores, mamá Dolores, llegó a ser médico y a atender a personas de la alta estatus social. Y esa novela era impactante por eso, cómo el joven pobre llegó a estudiar, además de muchos otros aspectos de la novela que no me voy a meter ahora. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, nos encontramos muchísimos ejemplos. Andrea Bocelli no tiene la vista, sin embargo es uno de los cantantes más famosos, conocidos en el mundo entero. Y hay muchos casos. A mí me gusta mucho cómo el Consejo Mundial de Iglesias expone el tema de aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Nunca se habla de personas discapacitadas, se habla de personas con diferentes habilidades y yo las he conocido. He conocido personas que no tienen brazos y pintan, se colocan el pincel en la boca o lo manejan con los pies y pintan cuadros preciosos. He conocido personas con distintas supuestas discapacidades, pero que han vencido desarrollando otras habilidades. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en perseverar.
Y eso se aplica no solo a esas personas, se aplica a cada uno de nosotros. Hay un corito, que yo recuerdo que lo cantábamos en la iglesia los niños. Si algo te interrumpe el paso, persevera, no hagas caso. Y es que la perseverancia es una virtud que aparece en la Biblia. Miren, hay muchísimos personajes bíblicos que tuvieron que perseverar. El profeta Jeremías, Caleb, siempre unido al personaje de Josué, el propio apóstol San Pablo, tuvieron que perseverar. No se les dio fácil la situación, pasaron trabajo. En el día de hoy hay muchos casos que nos rodean, especialmente con la emigración. Personas que han tenido ya una preparación académica o que tenían cierto estatus social y al emigrar tienen que empezar de cero, tienen que empezar desde abajo. Yo conozco muchos amigos profesionales, graduados, que llegan a un nuevo lugar y tienen que empezar haciendo trabajos muy duros de albañilería o mensajeros o cualquier tipo de trabajo, porque necesitan ganar, aunque sea un mínimo de dinero, para sobrevivir hasta que se van encauzando. Los conozco que han llegado sin nada y se han encauzado, porque la vida pone retos delante de nosotros. Y ante cada reto hay que perseverar. Cualquier persona, en cualquier esfera de la vida humana, tiene que imponerse retos. Los he conocido que han emigrado, han llegado sin conocer el idioma, se han esforzado, han aprendido el idioma, han estudiado al mismo tiempo que trabajaban, han podido revalidar sus títulos o adquirir otra profesión y han llegado a tener una vida sumamente desahogada y agradable. Ah, pero ha habido disciplina, ha habido deseos de seguir adelante y sobre todo ha habido perseverancia. Y en la vida cristiana, esa es una de las características que se exponen, y si lo vemos en la historia de la Iglesia, lo vemos constantemente. Se habla de la perseverancia. ¿Por qué? Porque el propio Señor Jesucristo lo dijo. El que persevere hasta el fin será salvo. Lean San Marcos capítulo 13, versículos 1 al 13. Y deténganse en el versículo 13. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Yo conozco, les repito, muchos ejemplos. Pero en estos días, mi nieto Johnny, que está empezando a practicar béisbol, recibió una carta de un amigo nuestro, un buen amigo nuestro, el querido hermano Don Wallace, que vive en Colorado. Y Don Wallace es un ejemplo de eso. Don Wallace nació en Oklahoma y cuando era un niño su pasión era el béisbol. Pero él no clasificaba. ¿Por qué? Porque es bajito de estatura y era un poco lento para correr. Pero él nos contaba que se impuso la meta y empezó a practicar y a practicar y a practicar y a practicar. Y los directores de los equipos, allí cuando él estaba haciendo high school y college, primero no le prestaron atención, pero después empezaron a ver las facultades que él estaba desarrollando. Y poco a poco él continuó, llegó a jugar en las grandes ligas de béisbol, jugó con el equipo de Los Ángeles. Y aquí está justamente la postalita de béisbol con la foto de él. Él se la firmó
y se la mandó a mi nieto. Y Don Wallace fue un jugador de las grandes ligas de béisbol. Ya después, al cabo de los años, eso fue por el año 1967, ya le está en los 80 años, él pasó a otro trabajo, fue director de una escuela y vive en Colorado Spring. Y allí es un líder de la iglesia presbiteriana. Es el maestro de los adultos, de los hombres adultos. Y además organiza viajes misioneros. ¿Y a qué lugares va? Nada más y nada menos que a Mongolia, un lugar con un mínimo de cristianos. Y el otro lugar es a Cuba. Y cuando visitaba Cuba, teníamos una excelente relación con la Iglesia Presbiteriana de La Habana. Y él le hablaba a los niños. Llegamos a organizar 4 equipos de béisbol para niños desde los 6 años en adelante, 6 a 8, después 9 a 11, después 12 hasta los 15 y después de 16 ya era el equipo de jóvenes. Y él se reunía con ellos, les hablaba, les enseñaba cómo había que tirar la bola, cómo había que correr, cómo había que agarrar la bola a fildear, porque él jugó segunda base con el equipo de Los Ángeles. Y los muchachos se fascinaban escuchándole. Es un ministerio que él realiza. Y les enseñaba la palabra de Dios. ¿Pero por qué puedo hacer todo esto? Porque en un momento dado de su vida él perseveró, perseveró y pudo llegar así hasta las grandes ligas de béisbol. Y lo hace también hoy en día enseñando la palabra y enseñándole a los niños y a los adultos que en la vida hay que perseverar. Ahí está el secreto, perseverar. Si algo te interrumpe el paso, persevera, no hagas caso. Claro, eso tiene que ser siempre que estás convencido de que es algo correcto, de que es algo beneficioso, de que es algo que sientes en tu vida guiado por Dios. Si algo te interrumpe el paso, persevera, no hagas caso. Sabemos que hoy en día hay muchas personas, inclusive los que ven este programa, que están empezando nuevas etapas en su vida, o que tienen familiares, hijos, nietos, sobrinos, que están empezando nuevas etapas. Y tal vez es el momento para orar por ellos, para ayudarles, para cooperar con ellos, para insistirles que hay que perseverar. Como dice el Señor, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y recuerda, en cuanto a la palabra de Dios, recuerda, si tienes a Dios, persevera con el Señor. No hagas como aquellos que se cansan y ante el primer ciclón de su vida, ante la primer tormenta, se separan de Dios. No. Mantente firme y persevera hasta el fin, porque el que perseverare será salvo. ¿Lo dijo quién? El Señor Jesucristo, y aparece en San Marcos capítulo 13, versículo 13. Recuerden, San Marcos capítulo 13, léanse todo el capítulo completo, pero el versículo 13, deténganse ante esa promesa. El que persevere hasta el fin será salvo. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga y que podamos perseverar, perseverar siempre en la palabra de Dios, perseverar siempre, siempre con la convicción de que Dios está guiándonos. Y cuando se nos pone un reto adelante, asumir ese reto, como otros lo han asumido en sus vidas, como otros han podido vencer y llegar a las grandes ligas, lleguemos nosotros a las grandes ligas de la espiritualidad con nuestro Señor guiándonos siempre. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor y Dios, en este mundo donde tantas veces
hay que empezar de nuevo, te suplicamos que nos acompañes para perseverar y que nos guíes para ayudar a otros a perseverar, a asumir los retos de la vida y obtener la victoria. Siempre confiando en ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerden, hermanos y hermanas, qué cosa mejor para perseverar. Con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Recuerda, persevera, sigue adelante, vence los problemas. El Señor está contigo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Con Dios todo, sin Dios nada. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos el próximo sábado con la bendición de Dios. Que así sea. Amén.